Léelo si quieres. Léelo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este texto que hemos leído, que lo acaba de leer el hermano, pertenece a una unidad textual más larga, más amplia, está ahí metido. Pero pertenece a una unidad más alta, más amplia. Y comienza en los versículos 7 y 9 de ese capítulo. Si leyéramos todo el capítulo, o hasta donde hemos leído, veríamos que todo va siguiendo pues, un proceso. Es una unidad literaria, una unidad textual. ¿Y qué hay ahí en esa unidad textual? Pues mirad, hay 2 cosas importantes, hay 2 preguntas importantes. La primera es Herodes. Herodes se pregunta: ¿quién es ese que está dando tanto que hablar? O sea, que la cosa parece que iba fuerte. Jesús estaba provocando al pueblo, estaba removiendo los fundamentos de la cultura en aquel momento, todo, la religión. No olvidéis que el pueblo de Israel era una teocracia. Bien, pues Herodes hace esa pregunta. Concretamente dice: ¿quién es ese del que oigo contar tantas cosas? Herodes mismo ya se quería interesar, ¿quién es este? Y hay otra segunda pregunta, que es la formula el propio Jesús. Un poquito más adelante le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, pues unos dicen que, y le contesta, todos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y Pedro les dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Bien, pues en esas 2 preguntas, todo ese movimiento que está causando Jesús, toda esa preocupación a los dirigentes y demás, ocurre dentro de ese contexto. Bueno, hay otro contexto en el cual está inscrito este texto, que es obviamente el contexto teológico. ¿Y qué es lo que hace este contexto? Pues lo que hace es darnos, como ya hemos dicho, las respuestas a esas 2 preguntas. A la pregunta de Herodes: ¿quién es este del que se está hablando tanto, que está haciendo esas cosas? ¿Quién es? Y la pregunta del propio Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Bien, pues el contexto teológico de ese texto nos va a responder a esas preguntas. Y junto a esas 2 respuestas se afirman varias cosas. La primera, la identidad de Jesús. Esa es la primera cuestión que nos dice el contexto teológico. ¿Quién es realmente Jesús de Nazaret? Esa es la primera, la identidad de Jesús. La segunda, que nos dice: este es el Mesías. Este es realmente el Mesías. Y junto a ello se afirma de una manera irrenunciable también quién va a ser nuestro propio guía, y la de ellos, la de sus discípulos y la del pueblo en adelante. Escucharle a él, dice la voz de Dios, del Padre. Escucharle a él. O sea, este es el contexto que pudiéramos decir, el contexto teológico, no meternos en muchas más complicaciones. Así que por un lado tenemos un contexto histórico y por otro el contexto teológico. El contexto teológico da respuesta a los conflictos y a las preguntas que se suscitan en el contexto histórico. Ahora, vamos al significado del término transfiguración.
Es muy sencillo. ¿Qué significa transfiguración? Lo sabéis todos. Transfiguración, si vamos al diccionario, significa transformación. Transformación de algo en su aspecto exterior, sin perder su esencia, pero que revela la auténtica identidad de ese algo. Eso es lo que significa transfiguración. Es una transformación de lo externo que pone al descubierto la verdadera esencia de lo que está diciendo. En este caso, hablamos de la transfiguración de Jesús porque, como hemos dicho, nos está diciendo realmente hay una transfiguración física del rostro, el rostro cambia, pero sigue siendo Él, y aparece la identidad auténtica. Este es realmente Jesús de Nazaret. Pues eso es lo que significa transfiguración. A nosotros, ¿qué nos dice? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra realidad? ¿Por dónde vamos con esto? ¿Es posible que esto siga teniendo... Si nos quedamos en la cuestión de la transfiguración, como que sí, vale, es que la transfiguración lo que dice es que nos dice quién era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pues bueno, sí, es verdad. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es dinámica, la palabra de Dios no es estática. No basta con esto, siempre tiene algo más. Si nos quedamos en eso, lo único que hacemos es, pues, como una especie de clausurar el texto y no nos sirve casi. Bien, pues ¿cómo aplicamos esto entonces? Bien, pues vamos a dar tres opciones. La primera, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El texto nos dice que mientras estaba orando Jesús con los discípulos, mientras Jesús oraba, dice que su rostro cambia, se transfigura, cambia de aspecto. Y los discípulos lo perciben, aunque están dormidos, medio dormidos, deberían estar cansados, pero aún así los discípulos perciben ese cambio, perciben esa transfiguración. Y eso lo perciben de una forma que ordinariamente no se puede hacer. En la vida ordinaria, cuando nos estamos moviendo en el día a día, este tipo de cosas, de realidades, no son accesibles. No podemos. Se necesita... ¿Qué se necesita? Se necesita un contexto apropiado. Y el contexto que esto ha ocurrido es el contexto de la íntima oración. Están en oración, pero no de una manera de orar repitiendo frases. No, no, no. Están en la oración introvertida. Están orando en lo profundo del corazón. Y en lo profundo del corazón, al menos Jesús y los discípulos probablemente, es donde están buscando ese acercamiento con el misterio. Y eso es lo que hace que todo se transfigure, que todo se transforme. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros, los creyentes, y siempre hay una frase que se dice muy socorrida, hoy más que nunca, se suele decir. Bueno, no sé si hoy más que nunca, pero hoy sí que es necesario y mucho. Los creyentes cristianos tenemos que hacer un esfuerzo y reflexionar, animar a la reflexión acerca de nuestra propia experiencia de fe, la nuestra propia experiencia de fe. Es decir, necesitamos interiorizar nuestra realidad, nuestra propia creencia. ¿Para qué? Para que nuestra vida y nuestra fe se transfiguren, se transformen. Se transforme realmente en lo que tiene que ser, en vida auténtica. De la misma manera que en ese momento la transfiguración revela la identidad de Jesús, de la misma manera la identidad de Jesús revela la propia nuestra propia identidad. Eso es así. ¿Quiénes somos en realidad? No somos un animal solamente, no somos un compuesto biológico, no, somos mucho más, tremendamente más. Somos un misterio. El ser humano es un misterio también. Podéis echar mano de cualquiera de los filósofos, pensadores, cualquiera, que han hablado sobre la persona humana. Tremendo. Las reflexiones que se han hecho acerca de la persona. No se puede casi descubrir todavía, ni creo que se vaya a descubrir nunca, el misterio de la persona. Cualquiera de ellos, cualquiera de los grandes filósofos. Bien, pues, el descubrimiento de la identidad de Jesús nos descubre nuestra propia identidad. Él es el Hijo elegido, el Hijo amado. Y a Él hay que escuchar. Eso dice el Padre en
en ese acontecimiento. Nosotros somos los hijos ahora. Nosotros somos los hijos. Y no nos van a escuchar mientras no proclamemos realmente a Jesús de Nazaret. A Él, dice, escuchadme a Él. No otra cosa, no otro discurso. No hay otro discurso para el creyente, por muy interesante que sea. El discurso del cristiano es Jesús de Nazaret. La realidad del cristiano es Jesús de Nazaret. El guía del cristiano es Jesús de Nazaret. No tiene otro. No hay otro. Y esto lo tenemos que interiorizar. Porque esto nos va a decir realmente cómo estamos y cuál es nuestra auténtica realidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Pues cuando Él empieza a predicar en la sinagoga, lo primero que suelta, lo primero que dice en su primer discurso es: yo he venido a proclamar ¿el qué? ¿Cómo? Las buenas nuevas. ¿Y qué son esas buenas nuevas? Que los sordos van a volver a oír, que los mudos van a hablar. Vengo a predicar la libertad a los cautivos, vengo a predicar el día de gracia. Ese es el discurso de Jesús cuando inaugura. Viene a predicar las buenas nuevas a los pobres, a la gente que no tiene recursos, a los enfermos, a los cautivos, en fin, en definitiva, a proclamar que comienza el reino. Y lo demostró bastante, creo yo, bastante claramente. Viene a proclamar el reino y comienza el reino. ¿Pero qué implica esto? Pues esto implica transformar la realidad. Jesús la transformó, ¿o no? La transformó, ¿y de qué manera? Otra cosa es lo que nosotros hemos hecho después. Pero ¿de qué manera transformó Jesús la realidad? Esto implica, sin lugar a dudas, transformación de la realidad. Transformar nuestro mundo. Se suele decir, esto que ahora se oye mucho, otro mundo es posible. Claro que sí. La utopía del Evangelio, claro que sí, el Evangelio es una utopía. No es realizable. Claro que es realizable. Claro que sí. Lo que pasa es que no interesa. Ese es el problema, que no interesa. Pero realizable, claro que es. Nos lo quedó demostrado y bien palpablemente Jesús de Nazaret. Se puede. Se puede hacer. Bien, pues esto es la cuestión. Esto implica transformar la realidad, pero obviamente comenzando desde adentro hacia afuera. Comenzando por nosotros mismos, de dentro hacia afuera. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Id y predicad a todo ser viviente, a todas las naciones. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Esa es nuestra parte en la misión de Dios con el mundo. Esa es nuestra parte. Proclamar el reino y hacerlo realidad entre los hombres. Lo que implica, sin lugar a dudas, transformación. Llamadlo, si queréis, transfiguración. Porque el mundo va a seguir siendo el mundo, pero vamos a cambiarle el aspecto. Vamos a cambiar la realidad. Y vamos a hacer que surja lo que es realmente la vida. La vida que Dios nos da y que Dios nos ha dado. Pero tengamos en cuenta que esto solamente y exclusivamente se puede llevar a cabo con y desde los valores del reino. No se puede hacer de otra manera. Solamente desde ahí. ¿Y cuáles son esos? Pues echamos mano al Sermón del Monte. Ahí los tenemos. Echamos mano a la vida de Jesús. Echamos mano a sus enseñanzas. Ahí lo tenemos. Por eso decía el texto, escucharle a Él. No podemos escuchar a otro. Ni otra cosa, ni otro discurso. Tiene que ser Jesús de Nazaret. Esto en segundo lugar. En tercer lugar, dice el texto que cuando los discípulos escucharon la voz de Dios, que dijo: este es mi hijo, escuchadle a él, dice que cayeron al suelo aterrados, se postraron al suelo, llenos de miedo. Bueno, es que no puede ser de otra manera. ¿Os imagináis por un momento que tuviésemos acceso a la presencia del misterio de Dios? Ese misterio inefable se nos hiciera presente en un momento. ¿Os lo imagináis por un rato? Solo un segundo. ¿Qué ocurriría con nuestra vida? Por la experiencia mía no, desde luego, pero por la experiencia de otros que yo conozco, que ha ocurrido eso. Han confirmado esto. Han confirmado que esta experiencia es terrorífica y fascinante al mismo tiempo. O como alguien dijo, un buen fenomenólogo de la religión,
dijo, Dios es el misterio tremendo y fascinante. Y esto es verdad, porque según las personas que yo he leído de sus vidas, que han tenido ese acceso, que han tenido esa gracia de encontrarse cara a cara con el misterio, lo han dicho, primero no han podido hablar de qué se trataba. Imposible. O echas mano de la poesía, o no puedes explicar nada. O echas mano del lenguaje figurado, del lenguaje analógico, o no puedes explicar nada. Si conocéis hay un señor aquí, un filósofo, que era muy importante en España, en los primeros años del siglo pasado. Se llamaba Manuel García Morente. Si conocéis su historia, pues os daréis cuenta de qué es lo que decía él cuando tuvo ese encuentro brutal con el misterio. Pues decía lo mismo que decía Pascal, ¿no? Cuando le ocurrió lo mismo, ¿no? Y luego le encontraron en el famoso manuscrito este testimonio de lo que había pasado, ¿no? Imposible explicarlo. Y García Morente decía, no puedo explicar, pero estaba. No sé cómo, pero estaba allí, lo estaba palpando, era él. Pero no lo puedo explicar, solo puedo decir que estaba presente. Bueno, pues fijaos qué le ocurriría a los discípulos si de momento se les presenta el misterio de golpe y porrazo, ¿no? Pues esto dice que tenían miedo. ¿Y qué ocurre? Que lo novedoso siempre produce miedo. Lo novedoso, la novedad, siempre produce miedo, produce intranquilidad como mínimo. Sobre todo cuando implica cambio de estructuras, cuando implica cambio de paradigmas, cuando implica, en definitiva, cambio de la realidad misma. Claro que produce miedo, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Pero hay que ir al encuentro, porque eso es lo que ha hecho Dios siempre, desde el comienzo de los comienzos. Ir al encuentro de su criatura, al encuentro con el ser humano. Jesús ha hecho eso también, ir a nuestro encuentro. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y parece que en estas cuestiones, ese inmovilismo, lo único que nos produce y lo único que nos lleva a hacer es, sobre todo en estos tiempos de cambios tan brutales, tan vertiginosos que estamos viviendo, es aferrarnos todavía más al pasado, aferrarnos más al pasado, a conservar lo viejo. ¿Y qué dice el Evangelio con el vino en los sobres? ¿Qué dice? No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se revienta, la piel se rompe. No se pueden echar vinos nuevos en odres viejos. Así que yo creo que estamos llamados a transformar. Estamos llamados a transformar la realidad. Sin miedos, no va a pasar nada. Si tenemos fe de verdad y creemos que Jesús está con nosotros y está a nuestro lado, no va a pasar nada. Podremos pegar algún porrazo que otro, no me cabe duda. Pero hombre, es mejor equivocarse y pegarse el porrazo y avanzar, a quedarse inmóvil. Vale, no te vas a caer, pero no vas a avanzar nada. Yo creo que es preferible lo otro, ¿no? Aquí en España, en la cultura española, hemos tenido siempre un tremendo problema con esto del equivocarse. El equivocarse es horrible. Los errores se pagan. Decimos, los errores se pagan. El error es malísimo, no te equivoques. Como te equivoques. Y resulta que luego, resulta que el error es una de las mejores pedagogías. El ensayo-error, que han aplicado otras culturas, otros pueblos. Nosotros no. En España eso de equivocarte, eso es criminal, eso es fatal. Pues no, es preferible. Tenemos que salir afuera. No quedarnos en el estaticismo, no quedarnos en lo estático. Y por último, escuchar a Jesús, a Él, escucharle a Jesús, no a otros, ni a otro, ni a otro discurso, escucharle a Él. Escuchar a Jesús lleva consigo algo tremendamente importante y que hoy se necesita como el aire. ¿Qué es esto a qué me refiero? Humanizar la vida. Humanizar los conflictos, humanizar a la persona. De esto hablamos hace unos días, unos amigos y yo. Humanizar nuestra propia vida, humanizar a la persona, humanizar la propia oración, humanizar la oración, humanizar la propia iglesia, humanizar la liturgia, humanizar la fe, todo, hay que humanizarlo. ¿Cómo se necesita esto? Hay una cuestión importante, y es que a veces pensamos, bueno, se suele decir, equivocarse es de humanos, el error es de humanos. Bueno, depende cómo se mire. ¿Quién representa y quién encarna la humanidad plena?
¿Quién? Todavía que tener dudas en esto. ¿Quién es la humanidad planificada? Lo humano planificado. Jesús. Jesús es el hombre auténtico, pleno. Y nosotros vamos en busca de esa plenitud, transformándonos, dice Pablo, de gloria en gloria, día a día, hasta que lleguemos a... Luego, a lo mejor no es cierto esto de que errar es de humanos. Hay quien dice incluso que el pecado lo que es falta de humanidad, porque todavía no somos lo humano que teníamos que ser, por eso nos equivocamos y pecamos. Pero bien, independientemente de esto, es necesario, por supuesto, humanizar nuestra vida. Escuchar es esencial. La escucha activa, una cosa es oír y otra escuchar. Y la escucha auténtica, la que produce efectos positivos, es la escucha activa, que es la que produce la empatía. Entonces, tenemos que tener esto muy claro. Implica voluntariedad, voluntad de escuchar, para conformar nuestra vida ¿a qué? A las enseñanzas de Jesús en Nazaret. Si es que nosotros no podemos mirar para otro lado. Para nada ni para nadie. Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Punto y final. Bien, pues esto es importante, humanizar nuestra vida. Y en esta sociedad que tenemos y que vivimos tan convulsa, que es horrible, no sé si me he pasado ya de tiempo. Una sociedad tan horrible como la que tenemos, como la que hemos construido, decadente, necesitamos el Evangelio como humanizar la vida. Y eso solo lo podemos hacer a través del Evangelio de Jesús de Nazaret. No lo podemos hacer de otra manera. La política no nos va a ayudar a esto. Esto no quiere decir que acabemos con la política. No, por supuesto que no. Pero sabemos que la política hoy en día de política tiene poco. La política es el arte de gobernar. Es un arte. Y hoy es un negocio. Y vaya, qué negocio, ¿no? Pregunten a los de la Comunidad Valenciana. No se van a arreglar las cosas si no es a través de lo único que nosotros estamos convencidos y seguros de que sí se va a poder cambiar la estructura y humanizar la vida, el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y no podemos ignorar los conflictos que tenemos a nuestro alrededor, ni los podemos ignorar ni los podemos eludir. No podemos tratar de resolverlos tampoco con falsas espiritualidades. Madre mía, la cantidad de cosas extrañas que están apareciendo actualmente en nuestra sociedad. Un montón de falsas espiritualidades, con todo respeto lo digo, pero es que es verdad. Espiritualidades que van siempre dirigidas a mí, mi tranquilidad, mi reposo, mi meditación, mi equilibrio, mi, para mí, conmigo. No. El Evangelio no nos llama a eso, todo lo contrario. El Evangelio nos llama al otro, a la búsqueda del otro, al encuentro con el otro. Esa es la cuestión. Porque somos seres relacionales, no somos seres creados para la soledad. Imposible, no somos eso. Somos seres creados para la relación, porque encima somos, encima si lo miramos desde el punto de vista cristiano, encima dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es plural, Dios es comunidad, Dios es trino. Nosotros también somos comunidad. Somos comunidad. Y necesitamos la comunidad humana, por supuesto que sí. Entonces, en cuanto a este tipo de relaciones, de conflictos, relaciones humanas, ¿qué hizo siempre Jesús cuando se le presentaban estos conflictos? Siempre buscó, Él nunca atajó el mal discutiendo con el mal, jamás, no lo hizo nunca. Fue directo, ¡pum!, actuó y lo eliminó. Jesús actuaba y eliminaba el mal. No se ponía a hacer teología, ni se ponía a hacer filosofía, no, Jesús iba al grano y eliminaba el mal. Y con las relaciones humanas que causan tantísimos conflictos, fijaos lo que está ocurriendo en nuestras fronteras actualmente, en nuestro mundo real. Que eso es real, esto no es un cuento, esto es la realidad que vivimos. Lo que pasa es que nosotros estamos en nuestra casa calentitos y aquí nos pica. Cuesta pensar en la gente que viene de otro país y que está buscando la vida y jugándosela como tantos y tantos y tantos. Nos hemos convertido el Mediterráneo, como todos sabéis, en un cementerio, por Dios santo. Pero no se le cae la cara de vergüenza a Europa y al mundo entero, y a todos, no se nos cae de lo que estamos permitiendo. Pues Jesús, ¿qué hizo? Todo lo contrario, cuando hoy estamos fortaleciendo las fronteras y las barreras, Jesús lo que hizo fue romperlas. Y esa es nuestra labor, romper las barreras. Con Zaqueo, con la mujer de Samaria,
con la mujer sirofenicia. Y esa también fue buena, porque esa parece que a Jesús le dio un guantazo, ¿no? La realidad de la mujer sirofenicia, ¿no? Jesús destruyó siempre las barreras, eliminó las barreras, buscó siempre el acercamiento al otro, la fraternidad, el encuentro. Qué necesarios son los encuentros, la ternura con el otro. Este mundo está, por desgracia, falto de ternura. ¿Habéis hecho alguna vez una prueba? Yo la he hecho más de una vez. El 90% de las veces funciona. Hay veces que no, pero el 90% os garantizo que funciona. Si vais por el metro, o vais por la calle, o estáis en un bar, o estáis en algún sitio, miráis a una persona, a los ojos, y le sonreís, por regla general, esa persona se pone un poquito nerviosa y sonríe. Por regla general. Si estás viendo a un pobre sentado pidiendo, normalmente el impulso es pasar, echarle y ni mirarlo, ¿no? Te da como vergüenza. Pero si tú te acercas a ese hombre o a esa mujer y le miras a los ojos y le sonríes y le hablas, os aseguro que le cambia el rostro, se le transfigura. Os lo digo yo que lo he experimentado más de una vez. Luego, estamos llamados a buscar la fraternidad, el encuentro, la destrucción de las barreras y la justicia, por supuesto, incluso ante la agresión más brutal. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Qué dijo cuando le... ¿Habéis pensado alguna vez como los dolores que tiene que sufrir una persona atravesándole los tendones con un clavo? ¿Y qué dijo Jesús en la... Perdóname, el perdón. Siempre. Jesús de Nazaret vivió así y murió así, como tenía que ser. Por tanto, es también nuestro deber esto, y con esto ya termino, humanizar la vida. Todo esto está implícito, al menos desde mi punto de vista, en el texto de la transfiguración. Porque lo necesitamos. El Evangelio es transfigurador. Transfigura las vidas, la realidad. Y si no es así, algo está fallando. Si no es así, algo está fallando. Cada uno puede llevar su transfiguración de una manera, unos más, otros menos, pero tomar conciencia de que esto es así. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y provocar en nosotros, en nuestros hermanos y hermanas, en nuestros amigos, provocar esa toma de conciencia. Porque tiene que haber, no nos queda otra, tenemos que provocar la reciprocidad de las conciencias. Hay un filósofo, y termino, no quiero aburriros ya, que ya os he dado la vara bastante. Hay un filósofo que es extraordinario, que se llama Maurice Nedoncel, que habla sobre la belleza de la conciencia. Y habla mucho del amor de Dios y todo esto. Y él dice, hay que provocar, buscar la relación de conciencias, la reciprocidad de conciencias. Porque si no existe, si no somos capaces de provocar esa reciprocidad, estamos abocados al fracaso, a la soledad más tétrica. Así que creo que esto, en la Cuaresma, que es ese tránsito, esa meditación interna, podríamos aprovechar también para meditar, aparte de las tentaciones que tiene lo suyo también el tema, pues en esto que también es importante, porque lo vamos a ver dentro de unos días. La transfiguración por excelencia, la resurrección de Jesús de Nazaret. Bien, ya me callo, ya no digo nada más, así que si queréis preguntar algo o queréis decir algo...